Buenos días, mis hermanos. Damos la bienvenida acá a la iglesia por haber venido en este día. Me ven con campera, no estoy con saco, corbata, pero me tengo que poner campera porque ya uno está viejito y siente frío. Así es que gracias por su fidelidad al asistir aquí a la iglesia. A todos nuestros hermanos que nos van a ver por internet, también le damos la más cordial bienvenida y les deseamos que tengan un hermoso domingo. La palabra en este día tiene que ver con algo que sucede y nos sucede en el mundo y que pensamos que lo que sucede en el mundo también tiene que suceder en la iglesia. Esta prédica la hemos intitulado Ya y Ahora, o fe, paciencia y prueba. Y es que en el mundo es tan vertiginoso el andar de hoy en día que todo lo queremos ya, ¿verdad? Y creemos que el tenerlo no nos debe costar. Yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela y tenía que preparar alguna materia, ya en el secundario por supuesto, y aún en la facultad, y tenía que preparar algún trabajo, yo tenía que internarme en la biblioteca y estar 2-3 días yendo constantemente para hacer el trabajo, leyendo libro tras libro, tras libro, tras libro. Sin embargo, hoy en día, tú encuentras que hay programas a que tú le dices, quiero que me hagas un trabajo sobre, vamos a poner, el árbol. Y te lo hace. Quiero que me hagas un cuadro con tales características y te lo fabrica. Quiero hacer una obra de arte con tales formas y también te lo hace la computadora. Es más, ahora hay impresoras que se llaman en 3D. Que tú ya no necesitas estar diseñando, estar puliendo para que encastre. Tú solamente agarras, pones el programa, lo que tú necesitas y te lo imprime y se hace, encastra, se mueve, es articulado. Es decir, nos hemos acostumbrado a que todo esté ya. Y en la iglesia hay una onda, una ola. Y no es de la onda, buena onda, sino una onda que desdice mucho de lo que dice la palabra. Y esta onda es aquellos que dicen, yo te ordeno, yo declaro, yo digo, tu palabra dice. Y vienen con modas que no tienen nada que ver con la palabra. El proceso de Dios y la bendición de Dios, amados hermanos, no es ya, toma y ahora. Dios no funciona así. Por tanto, aquellos que andan predicando eso, tengan cuidado. Y donde usted escuche lo que están diciendo eso, preste atención. ¿Por qué? Porque esto es una falacia del hombre. A saber, vamos a ver lo que marca la historia, lo que dice la Biblia. Por ejemplo, Adán. Adán, Dios le dijo, tú vas a morir si comes de ese árbol. La palabra dice que vivió 930 años. Tuvo un tipo de muerte, pero él vivió 930 años. Para nuestro entender, ¿qué hizo? Dios se tomó su tiempo. Y esto ahora también vamos a hablar. Noé dijo, vas a construir un arca. ¿Cuánto tiempo demoró haciendo el arca? 120 años. Y le dijo que iba a llover. Imagínese usted el tiempo de hacer un arca, 120 años esperando que llueva. Y encima los tipos no conocían la lluvia. Es más, le dijo, durante 40 días mandaré la lluvia. ¿Cuánto tiempo duró la lluvia? 150 días. Porque dice, se acordó Dios y vio y paró a los 150 días las cataratas del cielo. ¿Y a los cuántos días bajó recién a tierra? Al año y 10 días. ¿Sí? Ahora, Abraham le prometió un hijo. Le dijo, van a salir de ti naciones. ¿Y a los cuántos años tuvo el hijo? A los 10 años de lo que le prometió, a los 100. Otro, José soñó a los 17 años
tuvo los sueños del sol y los atados de cosecha se inclinaban ante él. ¿Cuánto tiempo pasó después del sueño? Pasó 15 años. A los 32 recién sus hermanos se postraron ante él como él había soñado. Moisés llevó para entrar a la tierra prometida. Es más, él ni siquiera entró, la vio. Un tramo de 40 días de entre Egipto a las tierras de Canaán demoró 40 años. Jesús tuvo que demorar 30 años para realizar la obra redentora y 3 años para cumplirla. Es decir, si vemos, no es que Dios te dice, tú vas a tener este auto y te lo pone aquí en la puerta. Dios no te dice que no vas a ser sano. Sí vas a ser sano, pero tienes que pasar un proceso. Si vemos cómo actúa Dios es a través de procesos. Sin proceso no podés tener bendición. Hay un proceso en tu vida que se tiene que dar. Acá no funciona el llame ya. No funciona así. Dios no funciona así. No es su carácter. No es un temperamento. Por eso dice que Él es paciente. Hasta para enojarse. Tardo para irarse. Ahora, ¿y por qué Dios hace eso? La palabra dice en Lucas 21:19, dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. No dice Él que estás libre de ataque, de persecución, y muchos menos que las promesas del Señor no te van a ser entregadas. Sino dice que la paciencia es la que va a hacer que nosotros logremos nuestros objetivos. ¿No? ¿Cuántos nos han dicho? Usted va a ser un gran ministro. Profetizan sobre los jóvenes, ¿verdad? Y ya el otro saca pecho, se enfrenta al pastor y dice, no, porque a mí me han dicho que yo soy... No, querido. Te ha dicho que tú vas a ser un gran ministro. Y hacer un gran ministro es un proceso que tienes que prepararte, tienes que empezar a estudiar más la palabra, vas a tener tus pruebas, tus dificultades, tus enfrentamientos físicos y espirituales. O sea, es un proceso, no es que ya eres un ministro. ¿Ok? ¿Estamos ahí todavía? Bueno, y es que esto es sin excepción. Sin excepción. Y cuando el Señor habla de paciencia, fíjense lo que dice. En hebreo, la palabra es arak. Y arak significa alargar, detenerse y permanecer. Eso es lo que significa arak. Y eso está hablando de paciencia. Pero sin embargo, cuando habla de paciencia en el Nuevo Testamento, está hablando de una palabra que se llama huponome. Y este es interesante la acepción que tiene. El huponome significa resistir. Ser constante pero con alegría. Interesante, ¿no? Es decir, tener paciencia es permanecer en un sitio resistiendo lo que venga, pero no, no, resistir con alegría, con gozo. ¿Por qué? Porque hay una cosa que viene detrás de eso. Hay una cosa que produce la paciencia. Y la otra cosa también están relacionadas. ¿Saben qué cosa es? La fe. La fe y la paciencia son dos atributos del hombre espiritual que hacen que estén muy relacionadas. Hebreos 6, 12 al 15 dice así: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Con qué? Con fe y paciencia. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, dice, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia
y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Amén. Es decir, que Dios no te va a dar ya. ¿O acá dice eso? Entonces, ¿de dónde sacamos? Muchas veces decimos, sí, trae tu llavero, Dios te va a dar un auto. Trae tu llavero, Dios... Trae, vaya a sanar a tu suegra. No. ¿Por qué? Porque Dios no cría perezosos. Dios no es como los hombres que agarran y a los hijos les dan de todo, ¿verdad? Los que tienen mucho poder, los que tienen dinero, ¿qué hacen? Papá, quiero una bicicleta, toma. Papá, quiero unas zapatillas, toma. Papá, quiero un auto nuevo, toma. Papá, quiero el videojuego ese, toma. ¿Y qué crean en ese hombre? Un hombre arrogante, un hombre déspota, un hombre que después se creen los reyes del mundo y golpean a las personas en la calle, se creen inmunes, impunes. Y eso no va a ser Dios. Él necesita siervos mansos y humildes. Y la mansedumbre y la humildad se forja a través de la prueba. ¿Por qué? Porque la mansedumbre y esa humildad, en tu proceso Dios va a trabajar en tu orgullo, en tu necedad, en tu forma de ser y va a decir, no, eso no me sirve. Y cuando tú veas a otro, lo vas a ver como te estuvieras viendo a ti mismo, entonces no vas a hacer lo indebido contra él. Es decir, no solamente va a desarrollar eso, sino va a desarrollar en ti la gracia, la misericordia. Por eso es que Dios no nos da todo ya, como dice la gente hoy en día, como se predica en muchos sitios. Ya me tome. Y cuando no nos da, nos enojamos con Dios. Y déjeme decirle que Dios no es el culpable, es el que le está predicando. ¿Ok? ¿Sí? ¿Nos dejamos entender todavía? ¿Están ahí, mis amados? A veces pensamos que Dios no nos ama. Y eso es mentira. Dios nos ama. Siempre nos va a amar. Pero no nos va a malcriar. Dios no malcría a nadie. Todo lo contrario. Él guarda nuestra vida espiritual. Él guarda nuestro corazón. Y una forma de guardar nuestro corazón es impedir que las impurezas del mundo entren en nuestro corazón, como lo que ya les he mencionado, la soberbia, la altivez, la malcriadez espiritual. Por eso vemos a muchos que se creen, ya soy arcángel. No, eso no es de Dios. Cuanto más alto estés espiritualmente, más humilde tiene que ser el siervo. Más sencillo. Más sencillo. Nuestro Padre era así. Cristo fue así. Él jamás sacó pecho y dijo, no, yo soy hijo del Dios Altísimo. Aleluya. Podía haberlo dicho, pero Él no. Él no. Tú lo has dicho, yo no dije nada. Cuando le interrogaron, ¿eres tú el Hijo de Dios? Tú lo dijiste, yo acá no cuento. Vamos a ver lo que dice Hebreos 10:36. Nos dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. ¿Qué dice? Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es decir, no solamente es que tengas fe, que tengas paciencia, sino que hagas la voluntad de Dios. Si mis hijos me hicieran una macana, ¿usted cree que yo le daría algo? No. Frenaría lo que le tengo que dar. Si yo le digo, mira, tenés que ir y lavarme el auto.
y no me lave el auto y viene, papá, me voy a ir al cine, ¿usted le daría? Yo no le doy. Digo, te dije que lavaras el auto, ¿cómo quieres que te dé? No hizo mi voluntad, yo no puedo premiar. Dios actúa de la misma manera. Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, Dios no nos puede premiar. Y eso es lo que nos está diciendo acá. Porque hoy es necesario que habiendo hecho la voluntad de Dios, puedes obtener la promesa. Muchas veces nosotros retrasamos nuestras bendiciones y las cosas que Dios nos quiere dar por eso, porque nos apartamos de la voluntad de Dios y hacemos la nuestra. Seguimos pensamientos humanos y no la voluntad de Dios. Y decimos, no, porque el hermano en su libro escribió tal cosa y lo tomamos tan aseveradamente como una verdad absoluta que nos olvidamos lo que dice la palabra de Dios y no queremos confrontar lo que dice la palabra de Dios. Hablábamos en la prédica pasada, habíamos dicho que se formaron iglesias al gusto y placer de los oyentes. Y son mega iglesias. Son mega iglesias. ¿Por qué? Porque claro, les dan todo. Tienen juegos de pool, tienen juegos pileta, tienen esto. Como si la iglesia fuese un centro de divertimento y para que la gente se sintiera bien. No, la iglesia no tiene que sentirse bien cuando escucha la palabra. Tiene que sentir algo que te clave, algo que te saque de la comodidad y diga, uy, acá la estoy errando. Hay algo que no estoy haciendo bien. Bien. Entonces, vamos. Habíamos dicho que la paciencia tiene comunión con la fe. Y es que la fe deriva en hebreo de una palabra que se llama emuna, que también tiene que ver con firmeza, pero a su vez con seguridad, a su vez con fidelidad. ¿Me está entendiendo? Amén. La fe en hebreo tiene diferente significado que en griego, porque en griego viene de la palabra pistis, y eso es confianza, constancia, credibilidad. Y cuando nosotros somos formados, tenemos que tener ambas cosas: firmeza, constancia, seguridad y credibilidad. Por eso decimos que la fe, ¿qué cosa es? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza, ¿qué nos lleva a esa certeza? Que creemos, tenemos credibilidad. La fe está fundada en que tú crees y sabes y tienes que esperar. ¿Sí? Por tanto, la fe y la paciencia es lo que nos lleva a obtener lo que Dios tiene para nosotros. Aún nuestra salvación. Porque somos salvos por fe. Y para ser salvos por fe, lleva un proceso. Y ese proceso de salvación nos lleva a la paciencia del cambio completo de nuestra vida. Si antes fumabas, no fumas. Si antes tomabas, no tomas. Si antes te drogabas, no te drogas. Si antes eras un libertino, ya no eres libertino. Si antes hacías algo indebido, ya no lo haces. Es un proceso. ¿Salvos por fe? Sí, de acuerdo, somos salvos por fe. Pero la paciencia del proceso, del cambio, es lo que está hablando Dios. No es que ya sos salvo. Mas a todos los que creyeron y le recibieron, les dio la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Llegar, un proceso, un tiempo. No, ya eres hijo de Dios. Y no queremos entender en nuestras mentes. ¿Qué dice Romanos? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice la palabra, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es decir, que nada vamos a poder obtener si no pasamos pruebas. Y no vamos a poder obtener nada si no hacemos la voluntad de Dios. Y es que la voluntad de Dios es la que nos va a llevar a las pruebas. Yo no estoy inventando nada. Estamos viendo lo que dice la palabra. ¿En cuántas iglesias se nos ha predicado de que vamos a pasar tribulación siendo cristianos? ¡Venga! Sanidad y milagros hoy día. Venga. Como si Dios fuese un mercachifle que está obligado a darnos lo que nosotros necesitamos. Dios no está obligado a darnos lo que nos necesitamos. Dios no es nuestro mercachifle. Dios no está en un kiosco para que tú vayas y digas, dame 10 de sanidad de cáncer y 20 de auto 0 kilómetros. Dios no actúa así. Santiago 1, 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Amén. Llame ya no existe para Dios. ¿Sí? Jesús no es llame ya. Tengamos cuidado con eso. Esto nunca se habla. Que si tenemos por fe, solo funciona a través de la paciencia. Y si tenemos paciencia, esta se forma a través de las pruebas y tribulaciones. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque solamente a través de eso Dios va a formar tu carácter. Y Dios va a sellarte como cristiano. Por último, debo recordarte que aún Cristo tuvo que pasar prueba. La prueba de la angustia. La prueba de la muerte. Qué fácil hubiera sido venir a Jesucristo y decir, bueno, ya son salvos muchachos, me regreso al paraíso. Yo lo declaro como hijo del Dios Altísimo. Son salvos. Y se iba. Si es el Hijo de Dios. ¿Sí o no? Es el segundo de la Trinidad. Tenía todo el poder de hacerlo. Sin embargo, Él nos demostró en Mateo que le dice al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y Él tuvo que pasar la tribulación y el dolor de la cruz. ¿Para qué? Para darnos la salvación. Hacer la voluntad del Padre no es sencillo. Hacer la voluntad del que nos dio salvación, tampoco. Por tanto, el reino de Dios no funciona así. No funciona, les vuelvo a decir, con el llame ya que Dios le va a dar. Sino funciona con fe, paciencia, tribulación, prueba y haciendo la voluntad de Dios. Amén. Amén. Que ese sea nuestro objetivo, mis amados. Ahora, ¿estamos haciendo eso? ¿Estamos dispuestos a hacer la voluntad del Padre? ¿Estamos dispuestos a pasar prueba? ¿O le andamos esquivando cuando inclusive nos dicen, tú eres cristiano? Ah, no, esos son unos locos. Cuando negamos aún a otros nuestra propia fe.
olvidándonos que dice la palabra que si lo negamos nosotros a Él, Él nos va a negar ante el Padre. Que esta semana tomemos conciencia de que lo que nos pasa y nos sucede en nuestra vida diaria tiene que ver que Dios está trabajando en nuestra vida. Y que justamente somos los que vamos a poder llegar a arrebatar el reino de los cielos. Ese osado, cuando dice los osados arrebatarán el reino de los cielos, se refiere a los valientes, a los pacientes, a los temerarios que están dispuestos de ponerse al frente de la batalla y decir, yo voy a ir adelante. Mi fe es más fuerte que los problemas. Mi fe es mucho más poderosa. Y si tengo que pelear, voy a pelear la buena batalla. Tener lo de Dios es renunciar a uno mismo. Por esta frase que siempre me escuchan decir de Pablo, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y las cosas viejas pasadas todas son hechas nuevas. Eso es lo que está hablando acá. Decidí creer en Cristo. Y he pasado las pruebas y he renunciado a mis privilegios como ciudadano romano, como maestro de la ley. Y ahora todo eso lo he abandonado. Porque he decidido pasar la prueba, ser descolgado de un muro, ser apedreado, dado por muerto, azotado. No me importa, porque sé a quién sigo. Porque conozco la meta. Si es que, amados, olvídense del llame ya con Cristo. Es espera. Es cierto. Dios, en su inmensa bondad, puede dártelo inmediatamente. ¿Sí? Sí, por supuesto que sí. No le voy a poner un parámetro a Dios. Pero el proceso generalmente es largo. Por algo Él es Dios. Pero aprendamos esto. Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Amén. 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 Inclinemos nuestros rostros. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Perdónanos, Señor, si muchas veces queremos apretarte aún diciéndote, Señor, tu palabra dice como si tú no conocieras lo que dices en tu palabra, Señor. Muchas veces somos tan soberbios y altivos que te coaccionamos diciendo en el nombre de Jesús, porque dice la palabra que en el nombre de Jesús todo nos ha de ser dado. Porque no queremos reconocer, Señor, el precio que pagó Jesús y nosotros no somos mayor que el Maestro. Nosotros somos nada frente a Él. Padre Santo, que no seamos de lo que queremos decir, dame paciencia, Señor, ahora. Sino, Señor, forja en nosotros paciencia y fe. Ayúdanos a pasar las pruebas, Señor. Para que habiendo sido pasados por las pruebas de fuego, brillemos como el oro que es quemado, para que sea purificado. Padre amado, gracias. Te doy gracias porque yo sé que aún pasando por el fuego, tú estarás conmigo. Tú lo estuviste con esos hebreos allá, Señor, en Babilonia. ¿No echamos 3 al fuego? Pues yo veo 1/4. Ese cuarto eras tú, Señor, protegiendo a tus hijos fieles. Que nuestra fidelidad sea exactamente igual, Señor. Creer en ti a pesar de que nos quieran mandar al horno de fuego. Gracias, papá, te doy. Que esta semana sea una semana de victoria, Señor. Que esta semana sea una semana donde podamos ver tu gloria manifestada en nuestras vidas y que nuestras vidas sean fortalecidas en tu presencia, Señor. Y que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu esté dispuesto a hacer tu voluntad. Para que venga lo que venga, Señor, salgamos airosos y victoriosos. Gracias, papá, te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén.